tocaba segunda de Timoteo, pero me atrapó el Salmo 116. Dice así el Salmo 116: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Bueno, estuve mirando en estos días algunas tablas informativas en cuanto a la tasa de suicidios acá en Argentina, ¿no? No mucho acerca, bueno, del mundo, ¿no? Era demasiado. En el año 2022 se produjeron 3.221 suicidios. Hubo más suicidios que asesinatos ese año, ¿no? Que fueron 1958. 2.528 fueron suicidios de hombres, 693 de mujeres. Bueno, las causas son varias, ¿no? Depresión, ansiedad, crisis emocionales o económicas, adicciones a las drogas, alcoholismo, abusos físicos, psicológicos o sexuales, enfermedades, acoso escolar, deudas y otras, ¿no? Mundialmente, cada 40 segundos alguien se quita la vida. Es decir, cuando estemos terminado este mensaje ya varios habrán muerto, ¿no? Y hay explicaciones también al por qué la tasa de suicidio es más alta en los hombres que en las mujeres. Bueno, el hombre es quien abusa más de las drogas y quien menos ayuda busca. Ese sentido de autosuficiencia le impide buscar ayuda. Los hombres tienden a elegir métodos de suicidio más violentos y letales, como las armas de fuego, ¿no? U otro método. Mientras que las mujeres son más propensas a elegir medios menos mortales. Por lo general, el empastillamiento, ¿no? Pero en muchos casos logran salvarle la vida. Entre otros factores, ¿no? Que estoy obviando. Pero hay uno que yo considero clave, hermanos, para que el varón sea quien más decida quitarse la vida. Y es la falta de una figura paterna. Puede ser por muerte, ¿no? Por abandono o simplemente por desinterés en su rol. Eso crea hombres inseguros emocionalmente, que luego lleva a conductas desordenadas y violentas o, en algunos casos, a cometer suicidio, ¿no? La falta de una figura paterna obviamente afecta a ambos géneros, pero el hombre lo canaliza de formas más agresivas, ¿no? Y entre ellas el suicidio. Bueno, son estadísticas de una realidad que muchas familias enfrentan. Ahora, nosotros como creyentes, con una cosmovisión bíblica, ¿no? Sabemos, sin negar lo que los especialistas dicen, que el pecado está detrás de todo esto y es la raíz de todos los males. Vivimos nosotros en un mundo caído cuyo príncipe es Satanás y su influencia está en todas las áreas de la vida. Entonces, la influencia del diablo, más nuestro propio pecado, más no tener a Cristo viviendo sin esperanza, sin propósito, puede resultar en una vida caótica cuya única solución que encuentra es esa,
quitarse la vida. Y bueno, no más sufrir, ¿no? Sin embargo, hermanos, aunque no es mi punto de discusión, ¿no? También hay cristianos que lamentablemente optan por esta decisión. No vamos a discutir hoy, ¿eran salvos, no eran salvos? No es el punto, no importa. El asunto es que las crisis emocionales, depresiones, ansiedades, pensamientos suicidas también afectan a los que creen en Cristo. Hace algún tiempo vino un hombre aquí, se congregó un par de veces, vino a algunas reuniones. Nosotros lo invitamos a cenar a casa. Bueno, estaba todo bien y después creo que vino 1 o 2 reuniones más y no vino más. Él me enviaba a veces por WhatsApp canciones que él componía y escribía, ¿no? Después, bueno, naturalmente se pierde la conexión y con el paso de los meses me enteré que se había quitado la vida. Y él manifestaba fe en Cristo, ¿no? Era un creyente. A lo mejor no era el tipo de iglesia que él estaba acostumbrado, ¿no? Y esa es una de las razones por las que se va. Pero bueno, fue lo que pasó. En la Biblia, hermanos, hay hombres de Dios que atravesaron crisis tremendas también, ¿no? En la que pensaron en que morir sería lo mejor. A lo mejor no lo cometieron, no llegaron al acto de suicidio, pero por sus mentes pasó la idea de que mejor es morir que seguir viviendo de esa manera. Algunos hasta le pidieron a Dios que les quitara la vida. Fue un pensamiento fugaz, una breve crisis emocional, lo que quieras. Pero en las páginas de las Escrituras están, ¿no? Quedó registrado. Job, lo conocemos, en medio de su sufrimiento físico y emocional, él maldijo el día en que nació. Capítulo 3 y capítulo 6. Elías, agotado, perseguido por Jezabel, también pidió a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes 19. Jonás, frustrado porque Dios perdonó a Nínive, también deseó morirse. Nos resulta raro ese caso porque en vez de alegrarse de que Dios perdona a una nación pagana, él se frustró y bueno, su sentimiento fue querer morir. Moisés, abrumado por la carga del pueblo, pidió a Dios que lo matara. Números 11. Jeremías, en su angustia, maldijo el día de su nacimiento. Jeremías 20, 14 al 18. Luego están aquellos que sí se quitaron la vida. ¿Eran salvos? A lo mejor unos sí y los demás no. Bueno, puede ser un poco apresurado ese juicio, ¿no? Saúl, herido en batalla, se lanzó sobre su espada. Eso es un suicidio, ¿no? 1 Samuel 31. Aitofel, ¿lo recuerdan? Aquel que no siguieron su consejo y por la frustración fue y se ahorcó. 2 Samuel 17. Zimri, al perder el poder, se encerró y se quemó vivo. 1 Reyes 16. Sansón, bueno, este es un caso que se debate, ¿no? Porque algunos dicen, no fue tanto un suicidio, sino un sacrificio. ¿Se acuerdan la historia? Pidió que lo acercaran las columnas y bueno, él termina muriendo y vengándose de sus enemigos. Bueno, de alguna manera también muere. Abimelech, herido por una mujer, pidió a su escudero que lo matara, Jueces 9. Y Judas Iscariote, con profundo remordimiento por haber vendido a Cristo, fue y se ahorcó también, ¿no? Suicidios. Ahora, lo que quiero llamar tu atención es que, seas un creyente en Dios o no, nadie está exento de atravesar periodos de crisis emocionales muy fuertes, ¿verdad? Angustias, depresiones e incluso tener pensamientos suicidas. Creer que es mejor morir que seguir viviendo así. Ahora, también creo que nosotros como cristianos tenemos mejores recursos para salir de una situación así. Si hay algo que la ciencia pueda aportar, bueno, lo tomaremos. Pero tenemos las promesas de la palabra de Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, bueno, que nos va a ayudar, que va a atender a nuestros ruegos. Tenemos la comunión con los hermanos, eso puede resultar muy alentador también para alguien que está deprimido y tiene pensamientos suicidas. Consejería bíblica y algo más que también está disponible para aquellos que no tienen al Señor Jesús como Salvador, ¿no? Y es la oración. En la porción que nos convoca hoy, el Salmo 116, básicamente se trata sobre, como para resumir, un hombre que no sabemos quién es. Como cuando no sabemos quién es, muchos se lo atribuyen a David.
pero compuso algo impresionante en base a su experiencia, ¿no? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es un salmo de acción de gracia. Alguien está diciendo: Dios, te doy gracias por haberme sacado de tal situación. Tampoco describe cuál es la situación que él atravesó, desesperante, ¿verdad? ¿Estaba muy enfermo a punto de morir? Probablemente. ¿Enfrentó algún peligro en el que su vida estaba en riesgo? Puede ser. ¿Es solo una manera poética de referirse a una situación de angustia? A lo mejor. El punto es que hizo algo que está al alcance de todo individuo en crisis. Oró a Dios de una manera muy sencilla, ¿no? No hay nada acá extravagante. Dios le escuchó y le libró. Ahora el hombre está completamente agradecido, lo expresa y a la vez hace una promesa de que públicamente va a cumplir con sus votos al Señor. Eso es el Salmo. Es un salmo mesiánico también. Este es uno de los salmos del Jalel, del 113 al 118, que se cantaba en épocas festivas, que muy probablemente el Señor Jesús en la noche del arresto también lo recitó con sus discípulos. Pero describe muy bien su propia experiencia. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. La experiencia del salmista, de alguna manera, fue también la experiencia de Jesús, ¿no? Así que veamos, con la ayuda del Señor, libre de las ligaduras de muerte, cómo puedes encontrar alivio en las horas de crisis. En primer lugar, veamos, este es el orden, la gratitud del salmista por el favor divino. Los primeros 2 versículos: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Es una declaración de amor por el bien que el salmista ha recibido de parte del Señor. Ahora, no debemos confundir amor a sus dádivas con amor al Señor. A muchas personas le atrae, ¿verdad?, la idea de un Dios que suple necesidades, y eso lo puede llevar a hacer ciertas declaraciones de amor, profesiones de fe, asumir compromisos, ¿por qué no? Pero cuando Dios parece no suplirle o proveerle, se resienten y como que ese amor se esfuma, ¿no? El salmista ama a Dios, pues Dios hizo algo por él y con él también, porque él no fue el mismo después de esta experiencia, ¿no? Escuchó su voz suplicante y le dio una respuesta. Ahora, hermanas, esto no es una declaración vaga, ¿no? Tampoco es un amor interesado. Lo amo porque, bueno, me dio cosas buenas. Por lo que vemos en los versículos 5 y 6, el salmista ha llegado a conocer y apreciar el carácter de Dios. Él entiende que Jehová es clemente, misericordioso, justo y guarda a los sencillos. Es decir, en la respuesta que Dios le dio, le reveló algo de su carácter también, ¿verdad? Y este hombre, lógicamente, creció un montón en su conocimiento de Dios. Le ama por lo que Él es, un Dios bueno e interesado en las dificultades de aquellos que le invocan. Algunas otras versiones de la Biblia traducen diferente el tiempo verbal aquí en este versículo. No ha oído su súplica, sino que oye. Es decir, no fue la única vez que respondió a sus peticiones. Hubieron otras también. Esto indica una relación entre el salmista y su Dios. En varias ocasiones se ha presentado ante Dios con una necesidad y Dios le respondió. Y aquí, una vez más, ¿no? Esa relación constante genera amor y asombro. Por eso siempre digo, ¿no? Nuestra mayor necesidad hoy y siempre es la de conocer a Dios. Al conocer a Dios, nuestra relación crece y le amamos más, ¿verdad? Ahora, de alguna manera, no está mal amar a Dios porque Él nos ha respondido o ha provisto algo. De hecho, el Nuevo Testamento dice el apóstol Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, Dios siempre toma la iniciativa y nosotros respondemos a ese amor. Él viene a nosotros, Él conquista nuestros corazones, Él se revela y terminamos rendidos amándole. Fue Él
¿Quién envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados? Y nosotros respondemos a eso, en arrepentimiento y fe, y amándole también. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso, como decía Spurgeon, tenemos razón sobreabundante para amar al Señor. En el caso del salmista, se debe a las respuestas a sus oraciones. En la nuestra, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la Trinidad morando en nuestros corazones y mucho más. ¿Cómo no amar a Dios? Es algo escandaloso no amar a Dios, si Él es bueno con nosotros, ¿no? Es el gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Y acá tenemos a un hombre declarando su amor por Dios y diciendo que le invocará todos sus días, no hasta que la emoción de haber recibido una respuesta pase, ¿no?, como suele suceder en ocasiones, sino siempre. Su deseo es estar en comunicación con Dios continuamente. Eso demuestra que un amor por Dios es genuino. La constancia. No le amaste una sola vez, le amás todos los días y siempre, ¿no? He visto personas que han llegado a este lugar hasta las lágrimas. Necesitaban ayuda, estaban afligidos, les faltaba esto, lo otro. Bueno, ¿qué podemos hacer? Orar, vamos a orar. Con los hermanos oramos, pidiendo a Dios misericordia por esa persona. Y Dios es fiel, ¿no? Porque contesta las oraciones de su iglesia. Y le ha suplido a muchas personas que han venido acá quebrantadas. Y a las personas no le vimos nunca más, ¿no? Como los 9 leprosos que se fueron contentos con su sanidad, menos uno que volvió dando gloria a Dios, ¿no? Lamentablemente pasa así. Así que tenemos a un salmista agradecido acá por el favor divino. Ahora me encanta esta imagen, la de inclinarse a oír de parte de Dios, ¿no? La figura es de alguien que se agacha para oír mejor a quien habla en voz baja o está en angustia. Y así hace Dios con nosotros, ¿no? No lo tomen literal, sino como si Él se inclinara prestando atención a ver cuál es nuestra necesidad. Noten en segundo lugar la crisis compleja que el salmista vivió y la liberación del Señor desde el 3 al 9. Es mi párrafo. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Es muy poética, ¿no?, la descripción, pero eso no le roba gravedad al asunto. Por el contrario, como que la aumenta. Y por un lado, está bueno para nosotros no saber qué es lo que le pasaba a este hombre. Así podemos aplicar en cualquier circunstancia de crisis que nosotros atravesemos la experiencia de este hombre, ¿verdad? La solución que halló y la respuesta de Dios. Como dije, algunos comentan que padeció una grave enfermedad, otros una desilusión grande, algo como una traición, y otros que estuvo expuesto a la muerte por persecución. Un comentarista dice que en la poesía del Antiguo Testamento, la muerte y el Seol son agresivos, se aferran a los vivos para consumirlos con enfermedad o aplastarlos con abatimiento. Así que la difícil situación del cantor puede haber sido igualmente una enfermedad desesperada o, como sugiere el versículo 11, una experiencia hiriente y desilusionante. Como en el caso de Job, bien podría haber sido los dos puntos, ¿no? ¿Recuerdan? Job lo padece en su físico, lo padece también de sus amistades, ¿no? Y a lo mejor esta es la experiencia del salmista. Otros se atreven a decir que por la expresión "me rodearon ligaduras de muerte" puede ser una referencia al cautiverio. Cuando Israel es llevado cautivo por sus enemigos a otros lugares, bueno, puede ser. Pero como dije, no es lo importante acá, hermanos, descubrirlo. Solo pienso que aquellos que tienen fe en el Señor también atraviesan situaciones
que parecen rozar con la muerte. Por eso al comienzo hablaba de pensamientos suicidas, ¿no? El salmista habla de angustias muy fuertes. Parece como que no había escapatoria, es un círculo de dolor. Estaba yo postrado, dice en el 6, y que sus ojos se llenaban de lágrimas en el 8, y sus pies casi resbalan. ¿Qué le pasó? No lo sabemos. Pero sí sabemos que su experiencia es también la experiencia de muchos, incluso de aquellos que confían en el Señor, ¿no? Seguro. Fue algo que no buscó. Me encontraron las angustias del Seol. Y halló angustia y dolor sin ir detrás de esto, como suele suceder a aquellos que lo padecen. Nadie se buscó una depresión. Llegó. No lo esperaba. Estaba ahí a la vuelta de la esquina y llegó. Nadie esperaba que partiera tal persona y eso te provocara cierta ansiedad. Nadie esperaba una sorpresiva enfermedad que te cambió la vida. ¿Verdad? Te encontró así. Hay tantos motivos, hermanos, por el que la angustia y el dolor pueden venir y dejarte en una condición muy triste. Condición en la que estás imposibilitado de hacer muchas cosas que antes hacías, ¿no? Exceptuando una, que fue la que hizo el salmista, orar al Señor. El 4 lo dice, entonces, a pesar de todo lo que me vino, invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces, y uno piensa, ¿qué será que vivió este hombre? Ahora hay algo que el salmista tuvo que hacer, ¿no? Lo peor que puedes hacer es, en semejante crisis, es no hacer nada. Eso es muy perjudicial, ¿no? Siempre hay algo disponible a la mano para hacer. Y este recurso está siempre presto para nosotros. Orar al Señor. Es muy interesante esto de invocar el nombre de Jehová, lo que hizo el salmista, porque eso implica más que una oración mecánica como hacen aquellos que oran a los ídolos, ¿no? No es una oración que, bueno, la repite siempre, implica algo más, no es una abracadabra tampoco. La primera vez que se menciona que alguien invocó el nombre de Jehová fue en Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí invocar significa que estas personas comenzaron a reunirse para adorar juntos y buscar la ayuda del Creador. Da la imagen también de la necesidad que comenzó a surgir de un Salvador, porque esto surge después del primer asesinato en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando Caín mata a su hermano. Entonces, después se comenzaron a reunir para invocar el nombre de Jehová. Más adelante, en Génesis 12:8, leemos de Abraham. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí, invocar el nombre de Jehová era afirmar su fe en medio de tierras extranjeras. Implicaba adoración también, ¿no? No era solo orar. Una cita más, hay varias, pero una más. Primera de Reyes 18:24, Elías desafiando a los profetas de Baal, dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Aquí es un acto de fe pública, invocar a Jehová, ¿no? Dios responde con fuego, mostrando que su nombre no es solo palabra, sino poder. En el Nuevo Testamento, en Hechos, Pedro y Pablo en Romanos citan la misma profecía de Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto no significa todo aquel que repita una oración va a ser salvo, no. Sino que aquel que reconoce su miseria y en arrepentimiento y fe viene al Salvador Jesús, ese sí. Entonces, Pablo había dicho en su contexto que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa, ¿verdad? Para salvación. Y Pedro, antes de mencionar esto, había dado un mensaje invitando a su audiencia a arrepentirse y, bueno, creer en Jesús, ¿no? Así que invocar el nombre de Jehová implica fe, adoración, confianza, relación.
Indirectamente el salmista le está diciendo a Dios, estoy acudiendo a ti porque te conozco y confío en ti. Ahora, impresionante la sencillez de la oración del salmista. Oh Jehová, libra ahora mi alma. Eso es todo. ¿No reprendió a la enfermedad? ¿No echó fuera al diablo? ¿No declaró victoria? Esas son tonterías arrogantes. Él hizo lo único que podía hacer, buscar ayuda en el Señor. Se dio por vencido y se entregó a la voluntad de Dios. Spurgeon dijo, a menudo el fin de ti mismo es el comienzo de Dios. Eso parece suceder acá, ¿no? Con el salmista. Una oración muy corta, como la que encuentras en la Biblia, que a menudo son cortas, pero cargada de profundidad, ¿no? El hombre reconoce su condición y derrama su alma. Otra vez, el príncipe de los predicadores. Dios no mide las oraciones por metros. No se trata de longitud, sino de peso. Si hay vida, sinceridad y corazón en tu oración, mucho mejor si es corta, ¿no? Hay iglesias donde se enfatiza mucho esto de la oración larga en contenido y en duración también, 2 o 3 horas repitiendo y repitiendo. Pero a Dios no se le puede impresionar con las oraciones. No nos va a escuchar más porque la hagamos larga. No. Él quiere sinceridad y sencillez. Cuando Moisés oró por su hermana leprosa, solo dijo, te ruego Dios que la sanes ahora. Eso es todo. En la agonía del hijo en Getsemaní, solo se escuchó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No hay más. Ahora, no digo esto para desmerecer la oración, para nada, mis queridos hermanos, ni restarle importancia, al contrario, para que oremos mejor y seamos más profundos también, ¿no? Algunos dicen también que no tenés que mencionar lo negativo porque si no lo atraes o no lo dejas ir. Mentira. El salmista ante Dios reconoce su condición, está cautivo, libra ahora mi alma porque esa es su realidad. Alma como referencia a todo su ser. No hay que ocultar, hermanos, la condición, hay que exponerla al Señor. Y esa oración sencilla pero profunda llegó al trono de Dios y Él la atendió, ¿no? Mirando hacia años atrás, todavía tenía 18 años yo. Puedo decir que tuve no es semejante a la de este hombre, pero algo parecido, ¿no? No sé, no le llegaba a los talones, por así decirlo. Pero teniendo esa edad, 18 años, atravesé como una crisis también existencial, como quien dice, ¿no? De una noche a la mañana perdí el sentido de la vida. No había nada que me satisfaga, ¿verdad? La vida no tenía sentido. Imagínate a esa edad, 18 años, cuando la vida explota, como quien dice, ¿no? Perdí, no quería vivir más. Nadie entendía qué me pasaba. Pero como había tenido un pasado en el Señor, ya cuando era adolescente, 13, 14 años, sabía de alguna manera que al único que podía recurrir era Dios, ¿no? Fui a la habitación, Señor, por favor, ayúdame. Y Dios me ayudó a salir y a retomar nuevamente el camino, ¿no? Algo de eso está pasando aquí. El salmista entiende que Dios es clemente, justo, misericordioso, y algo que me impacta es el hecho de que Él se reconoce entre los sencillos. Jehová guarda a los sencillos. Un sencillo es alguien ingenuo, persona a quien se le engaña fácilmente, y hablando de una manera no despectiva, es un tonto. Eso es un sencillo, ¿no? Y así se considera este hombre. Jehová me prestó atención a mí, que soy un torpe, por decirlo, ¿no? Un comentarista dice que Dios no solo es misericordioso, también es misericordioso con la gente pequeña, con los simples, con los plebeyos, con la persona común en el autobús o en la tienda, con personas como el salmista. Esa es una de las grandes glorias de nuestro Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó a pescadores y recaudadores de impuestos. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, se aparecieron a los pastores. Personas sencillas, ¿no? En otras palabras. Ahora, qué cambio tan rotundo, ¿no? De una situación desesperante a encontrar reposo.
nuevamente su alma en reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Ahora, ¿no parece todo demasiado fácil acá, hermanos? Un hombre completamente desesperado, angustiado y acá ya está bien. Yo podría haber titulado ¿Cómo salir de una crisis en un paso? Fue lo que le pasó a este hombre. Pero cuando hay un alma desesperada que busca al Señor, queriendo hallar reposo, siempre hay un Dios dispuesto a inclinarse y escuchar esa oración. Lo importante es acudir a Él y descubrir lo mismo que descubrió el salmista, que Jehová es misericordioso. Esa es la razón principal por la que Él nos socorre. Es uno de sus atributos. Nosotros somos un desastre, pero Él es muy misericordioso. Y escucha, ¿no? En tercer lugar, el gesto de confianza del salmista, versos 10 y 11. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Perdió muchas cosas el hombre, ¿no? En su situación angustiosa. Él perdió la paz, perdió la tranquilidad, el gozo, el reposo del alma, vertía lágrimas, dice, pero todo parece indicar que, aunque la fe muy débil, aún la conservaba, ¿no? Una llamita, ¿sí? Estaba en piloto todavía en su corazón, la fe en el Señor, a pesar de la aflicción, ¿no? Solamente le restaba ejercerla en el Señor. Creí implica una confianza firme en Dios, incluso cuando las circunstancias son duras. Por tanto hablé. Sugiere que la fe le impulsó a expresarse, ¿no? A orar, a clamar o incluso a testificar de su dolor. Como alguien dijo, el hombre que habla lo que no cree es un hipócrita. El hombre que no dice lo que cree es un cobarde. Pero acá el salmista cree y lo expresa en palabras, ¿no? Y lo hizo estando afligido en gran manera. Allí se ve la pureza de la fe, hermanos. Porque cuando hay bonanza es fácil decir, creo en Dios, no tengo fe. Acá tenés que decir que crees en Dios. Y este hombre aún permanece firme, ¿no? De alguna manera, hermanos, Dios espera de nosotros, aunque sea un susurro, algo, aunque sea mover los labios como Ana en el templo y hablar en el corazón, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Y que Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11. Es cierto, el Salmo 139, el Señor ya sabe todo lo que vamos a decir, ¿no? Antes de que lo digamos. Pero Él espera, hermanos, aún así, que lo expresemos. No está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda, decía el salmista. Pero se expresaba igual. Dios quiere que nos pronunciemos ante Él. Por el versículo 11, algunos creen que el salmista fue afligido por alguien, traicionado o algo así. Por eso se apresuró a decir que todos los hombres son mentirosos. Otros creen que intenta exaltar la veracidad de Dios y mostrar que solo Él es confiable, al contrastar con el hombre que, bueno, no lo es, ¿no? El punto es que el salmista reconoce que en su desesperación pronunció palabras duras sobre la confiabilidad humana, como si estuviera decepcionado. Como nos pasa a nosotros cuando decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, a lo mejor porque fue en un momento de enojo, en un momento de angustia. Bueno, sin embargo, en Dios encontró aquello que el hombre no podía suplirle. Dios es digno de confianza, hermanos, aun cuando los hombres fallen, ¿no? En ocasiones no te podemos ayudar, no porque no queramos, sino por impotencia. No tenemos todos los recursos para darte, pero hay uno que sí, ¿no? Dios, Él sí, y a Él tenés que acudir. En cuarto lugar y último, notemos el compromiso de gratitud y de alabanza del salmista. Del 12 al 19, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Hay mucho que se compromete a hacer este hombre, ¿no? Ahora, ¿lo notaron a eso? Ya que él fue librado de las ligaduras de la muerte. En un principio estaba imposibilitado. Lágrimas, angustia, ligaduras de muerte. Bueno, ahora noten todo lo que se compromete a hacer en respuesta a lo que Dios hizo. Tomaré la copa de la salvación, pagaré mis votos a Jehová, te ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová y una vez más pagaré mis votos a Jehová. Hay mucho que tiene que ver aquí con el sistema de sacrificios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Por eso a lo mejor te puede resultar un poco raro qué es lo que va a hacer este hombre. Tenía una deuda, algo, pero no, corresponde a esa época de Israel. Déjenme dar una breve explicación de algunas cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran una forma central de expresar gratitud, arrepentimiento, adoración y cumplimiento de votos. Y se ofrecían en el templo, en la presencia de la comunidad, como parte del culto establecido por la ley de Moisés. La copa de la salvación del versículo 13 probablemente alude a una ofrenda de libación, parte de los sacrificios de agradecimiento, ¿no? La NBI traduce allí: tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Una manera de mostrar gratitud a Dios es apropiarnos de la copa de salvación. Luego menciona en dos oportunidades, el 14 y el 18, que pagará sus votos a Jehová delante de todo su pueblo. Aquí se menciona, hermanos, el cumplimiento de los votos, ¿no? Esto está registrado en Levítico 17. La ley requería ofrecer sacrificios específicos. El hecho de hacerlo delante de todo el pueblo indica una ceremonia pública en el templo. Pero algo más también. La alabanza de gratitud no puede o no debe ser solamente privada, ¿no? No. Debe involucrar a toda la congregación y debe unirse a ella para alabar a Dios. Es decir, expresará su gratitud a Dios, pero en los términos de Dios, ¿no? Como Dios quiere, no como vos querés, como Él lo demanda en su palabra. Así que la gratitud a Dios se expresa con acciones concretas, no solo con palabras. De hecho, nuestra vida, la obediencia a Dios, la participación a los cultos, en los servicios, todo es una respuesta a la gracia de Dios. Nosotros respondemos en gratitud, ¿no? Supongo que nadie está en este lugar aquí obligado, más allá de los niños y a lo mejor uno que otro adolescente, puede ser. Pero nos juntamos porque somos personas agradecidas con Dios por todos sus beneficios, principalmente la salvación de nuestra alma, ¿no? Y la reconciliación con Dios. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El sistema de sacrificios ya no se practica hoy en día, no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Pero el espíritu de adoración, gratitud, cumplimiento de votos sigue vigente en la vida espiritual. Nosotros somos muy fáciles de olvidar todos los beneficios que hemos recibido del Señor, ¿no? Deberíamos hacer como el salmista en el 103, como que se obligaba a sí mismo en ese soliloquio hablando a su alma, y no olvide ninguno de todos sus beneficios, ¿no? Y recordarnos una y otra vez lo que hemos recibido del Señor. Y cuánto más nosotros, desde este lado de la cruz, deberíamos vivir con más gratitud, recordarlos, meditarlos y darle toda la gloria a Dios, ¿no? Se aplica de manera sencilla el Salmo a nosotros. No hay que romperse mucho la cabeza, como quien dice. No tenemos un templo,
No ofrecemos sacrificios como el salmista, pero la situación que él vivió se sigue viviendo. Y la búsqueda de Dios todavía está disponible. Dios sigue siendo clemente, misericordioso, justo y sigue recibiendo a los sencillos. Y nuestra respuesta a sus bendiciones tiene que ser la misma que la del salmista, ¿no? Por lo tanto, déjenme darle 3 aplicaciones. Primero, muy sencilla, clama a Dios en medio de la angustia. Hace un par de semanas, creo que fue 2 semanas, una persona se quitó la vida aquí en Colón, en la calle Colón. Colón al 400, creo que era. Se suicidó, básicamente, ¿no? 38 años tenía. En febrero fue otro, no me acuerdo otro más, fue un padre con su hijo, creo. Sigo las noticias de acá en Chivilcoy, tanto en tanto aparece una persona quitándose la vida. Es impresionante. Muchas de las causas no las sabemos. También puede ser que en algún caso el individuo ande en cosas raras que no corresponden y bueno, encontró una salida fácil que él creyó que era la mejor. Pero en otros tantos, en la mayoría, lo hacen porque no tienen esperanza, ¿no? No tienen razón de vivir, no hay propósito, hay dolor, hay angustia, hay un vacío que no se llena con nada. Y es algo inexplicable eso, ¿no? Lo entienden solamente los que los padecen. Pero ¿cuánto cambiaría sus vidas si vinieran al Señor, no? ¿Cuánto cambiarían? Si reconocen su condición e invocan el nombre del Señor. Rotundamente cambiaría sus vidas. Dios hizo las cosas de manera simple, hermanos. Hoy no se requiere, gracias a Dios, sacrificios de animales, ningún ritual, nada de eso. Pero sí se requiere que nos vaciemos de nosotros mismos y vayamos a Él, ¿no? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, según el Salmo 145, 8, ¿no? Así que si este es tu caso, ve al Señor. Prometerte la sanidad de tu cuerpo sería muy ingenuo de mi parte, ¿no? No tengo seguridad que sea así. De hecho, no es lo que más necesitas. No necesitas sanarte. Necesitas estar bien con Dios, que tu alma esté en paz. Esa es tu necesidad. Y eso es algo que la Escritura asegura que recibirás si acudes al Señor. Por eso invoca su nombre, ¿no? Reconócele. Segundo, vive con gratitud y compromiso. El salmista se preguntó, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Él reconoce que ha recibido mucho de Dios, ¿no? Imagínense la situación que vivió. Y él responde con gratitud activa, adoración, cumplimiento de votos, testimonio público. Nosotros también, hermanos, tenemos que expresar nuestra gratitud a Dios, no solo con palabras, no solo un par de posteos en las redes sociales, no, sino con acciones, sirviendo, dando y viviendo con propósito. Hay creyentes que no quieren servir en ningún área de la iglesia. Le escapan, no sé por qué razón. ¿No estás agradecido a Dios por tantos beneficios para contigo? La gratitud se expresa, hermano, se expresa. Sobre todo te ha dado a su Hijo. Tu respuesta tiene que ser gratitud y servicio delante de todo su pueblo, para su gloria. No, yo sirvo en casa, no, está bien. Hay otras áreas también donde se puede servir al Señor, ¿no? Tercero, imposible no hacer un paralelismo, ¿no? Cristo es quien libra nuestra alma de la muerte, ¿no? Cristo lo es. Espiritualmente hablando, todos estamos como el salmista, ¿no? Todos. Rodeados de ligaduras de muerte. Y solo hay uno capaz de rescatarte de esa condición. Uno que atravesó lo mismo, pero la derrotó, ¿no? Resucitando de entre los muertos. Cristo Jesús, mi Señor, como decía Pablo. El pecado es la causa de la ligadura de muerte. La paga del pecado es muerte, ¿no dice la Escritura? Más la dádiva de Dios, vida eterna. Y te consumirá ese pecado hasta el infierno eterno. Pero Cristo es el libertador que vino a romper esas cadenas. Solo tienes que confiar en Él. Podés vivir sin temor a la muerte, sabiendo
que en Cristo tu alma está segura, ¿no? Los creyentes no tememos a eso, porque sabemos en quién hemos confiado, ¿no? Que ese sea tu caso también, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por Cristo Jesús nuestro Señor, quien libró nuestra alma de la ligadura de muerte. Pero pensando en lo que hablábamos, seguramente algunos atravesaron la crisis, otros puede ser que la estén atravesando. Ayúdales, oh Dios, a poner su mirada en ti. Pueden escapar de esa condición triste en la que se encuentran y hallar reposo para su alma como el salmista. Y luego tener gratitud y querer expresarla entre tu pueblo. Que así sea en alguien que esté atravesando eso también. Obra salvación, oh Dios, también en aquellos que no te conocen. Condúceles, guíales al arrepentimiento y la fe también. En el nombre de Jesús, amén.